Tremenda sorpresa nos regala el gobierno de Gustavo Petro en uno de sus artículos de la reforma laboral. Todo esto porque le van a pagar las prácticas a los estudiantes del SENA, hermano. Esa es una gran noticia para el país, para el estudiantado del SENA, porque reivindica un derecho que era necesario para esta comunidad educativa. Hombre, que les paguen al menos un salario mínimo por sus prácticas, porque están trabajando como cualquier trabajador en el país y algunos se aprovechan de que como les obligan o tienen que hacer las prácticas, pues no les pagan nada. Algunos les dan por ahí un bono para transporte, un bono para alimentación y nada más. Otros ni siquiera los voltean a mirar económicamente. Ahora, con la reforma laboral que está iniciando el gobierno Petro y que está intentando que la apruebe el descarado Congreso que tiene Colombia, pues ahí hay uno de los artículos y es que se le pague como si fuera cualquier trabajador a las prácticas, al estudiante del SENA. Y con contrato a término fijo. Y se van a beneficiar más de 445,000 estudiantes en Colombia. Nada la bobadita, ¿no? Pues hermano, eso es, vuelvo y repito, es un logro grandioso. Creo yo que uno como colombiano debe decir, estas son las iniciativas que debe tener el gobierno, que debe buscar en el Congreso. Son iniciativas que en realidad benefician a corto plazo a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes del SENA, que en su mayoría son personas de escasos recursos y son personas muy pilosas que terminan regalándole su talento y su trabajo a empresarios que no agradecen, porque hay personas que sí les pagan, ¿saben? Hay personas que sí reconocen el trabajo aunque estén haciendo la práctica. Hay alcaldías, hay diferentes entidades que se aprovechan de esa situación. Ahora van a tener por ley, si se logra aprobar la reforma laboral, por eso es que todos los colombianos debemos estar, hombre, pilas, apoyando y diciéndole al Congreso, la reforma laboral se necesita urgente. Hermano, yo lo viví en experiencia propia, uno regalarse 6 meses en una práctica donde estaba aburrido por lo que hacía, cumpliendo horario, sin lugar a dudas, es algo que no se puede seguir permitiendo en Colombia. Sí, mire, hay casos como usted dice. También conozco pues amigos que también hicieron su estudio en el SENA y tenían que venirse desde la vereda, hacer la práctica en tales entidades, hombre, y no les daban absolutamente nada. Algunos les daban un espacio para que durmieran y ya, en algunas viviendas. O sea, a mí me parece eso esclavizante. Usted sabe que pues trabajar 6 meses gratis cuando las necesidades no dan espera. Pues hombre, yo creo que los estudiantes del SENA deberían pues agradecer. No, eso es obvio que lo deben hacer los gobernantes, pero no lo han hecho. Pero hay que decir gracias al gobierno de Gustavo Petro por lo que está intentando hacer en el Congreso. Hay que esperar si el Congreso le da la gana de aprobar la reforma laboral, porque por lo visto esos degenerados se ganan alrededor de 50 millones para ir a salirse de las plenarias del Congreso. Y otro tema muy importante que sucedió durante la semana es obviamente las durísimas declaraciones de Mancuso contra el uribismo, que lo vuelva a dejar contra las cuerdas y que ellos siguen desde allá, desde esa línea, negándolo todo. Y un tema muy importante para recordarle nuevamente a los colombianos es el tema de Pacho Santos y la creación del bloque capital. Sí, es un caso, mire, que Pacho Santos es columnista y es analista especial de la revista Semana con Vicky Dávila. Es impresionante. Y dice Mancuso que Pacho Santos se reúne con él y creo que con Carlos Castaño en Bogotá y les exige, les pide que creen el bloque que se va a llamar Capital de las Autodefensas para que ellos no sufran en la capital, porque la guerrilla en ese entonces pues era complicado. Pero sí, la solución que él vio fue esa, no la que ellos dicen ahora, no, que es que el Estado es el que tiene el poder y el Estado debe acabar con la criminalidad, pero en ese entonces el Estado sí podía llamar a los paramilitares. Ahí está Pacho Santos, ¿no? Que es un solapado y es analista de la revista Semana y de Vicky Dávila. O sea, es una tremenda vergüenza para el país. Además, cuando fue cónsul en Estados Unidos en el gobierno de Duque, estaba buscando traer a Mancuso a Colombia con las condiciones de que Colombia le vendiera el voto a Estados Unidos en el Banco Interamericano de Desarrollo, porque todo estaba listo, que Mancuso fuera para Italia. Terrible jugada que le sale en contra al uribismo y que ahora les duele
y que no tienen cómo contrarrestar la realidad que cuenta Mancuso a los colombianos. Sí, ahora salen con el cuento de que porque es un criminal, que es obvio que es un criminal, ha sido un criminal, que no tiene credibilidad para lo que dice, pero antes era el amigo, el cercano, el compañero, el patriota, el que llevaban al Congreso, El de los aplausos en el Congreso. al que lo entrevistaban, sí, pero ahora que está hablando contra ellos, ahora sí no se le puede creer absolutamente nada. Tremendo, este país está, mejor dicho, repleto de ampones, pero ahí mire que la justicia, poco a poco, la JEP, ese era el miedo que le tenían a la JEP, porque Mancuso iba a empezar a hablar y iba a tener la libertad de hablarle a los medios de comunicación. Además, toca un tema muy importante que creo que el gobierno Petro debe acelerar, porque Petro le otorga el cargo de gestor de paz, pero él habla que está tras las rejas ilegalmente. Él quiere construir país, me parece muy bien, nosotros que somos una zona muy violenta en Colombia, incluso donde él fue comandante, él dice, déjenme salir para al menos empezar a encontrar las víctimas que desaparecimos. Sí, digamos que en ese caso de gestor de paz, ojalá este tipo le cumpla al país, le cumpla al gobierno, porque la buena fe del gobierno Petro, pues, es bastante, hay que decirlo, pero sabemos que estos tipos son unos, o sea, son muy berracos en la criminalidad, entonces uno no sabe si en realidad le van a aportar en sí al país o no. Hasta ahora lo viene haciendo, porque ya ha dado algunos detalles de ubicaciones de fosas comunes y todo eso, y están súper asustados los miembros de las fuerzas militares que tenían vínculos con ellos, los políticos de aquel entonces, y obviamente el uribismo. Sé que esa palabrita a veces es cansona, pero ¿qué hacemos si esta gente, o bueno, los que están en el poder, polarizados también? Sí, esa es la realidad. Y por último, hermano, hay dos candidatos que se empiezan a mover, dos candidatos que llaman oposición inteligente, pero que no tienen nada inteligente para contrarrestar a Petro en el 2026. Y uno de ellos ha estado atacando últimamente al gobierno con videos metafóricos, unos videos extravagantes al estilo J.P. Hernández de Hollywood y demás, que es Alejandro Gaviria. Ante ello, Petro lo peina en uno de sus trinos, donde le dice que dejó perder 1.5 billones de pesos para la construcción de universidades cuando él fue ministro de Educación y que esa plata resultó en el FOMAC. Ahorita el hombre demanda a Petro ante la corte y la corte le da la razón a Petro. Tremenda cachetada para este señor que empieza a hacer campaña, ya lleva meses haciendo campaña en sus redes sociales. ¿Y cuál ha sido su campaña, Carvajalino? Videos en contra del gobierno. ¿Por qué no hacen videos con argumentos propios? Sí, no los vemos haciendo videos de cómo solucionar los problemas sin nombrar al actual gobierno. O sea, ¿cómo los va a solucionar él cuando sea presidente? No, es que la moda es atacar a Petro. Un tipo que fue nombrado por el mismo Petro y que dijo, Gustavo Petro lo dice en el trino, lo nombré yo y soy responsable de haberlo nombrado, y pues prácticamente dice, la cagué, ¿sí? Lo nombró, luego sale porque se dedicó fue a atacar la reforma a la salud desde el Ministerio de Educación, sale a defender las EPS, lo sigue haciendo, y últimamente lo vemos hablando contra los procesos de paz. O sea, el tipo es experto pues en todo. Sí sabemos que es muy intelectual supuestamente, pero sí que le falta mucha ética y valores a este señor, porque, hombre, después de que le dan la mano, después de que lo invitan a formar parte del país para formar un frente nacional con todas las corrientes políticas, pues la terminó cagando, no terminó haciendo nada, dejó perder un poco de plata. Estamos hablando de 1.5 billones o 1.3 billones, algo así. Hombre, eso es demasiado dinero, y ahora pues se dedica a hablar de cosas simplemente por moda y atacar al presidente Petro para llegar a la presidencia. ¿Qué espera uno de un man de esos como presidente? Yo creo que este señor va a hacer alianzas con la señora Claudia López, porque pues es más o menos como la línea política que ellos van a manejar, porque así como Gaviria, Claudia ha venido atacando al presidente, pero pues llegan momentos donde desaparecen y no tiene una contundencia real sobre el país, sobre la construcción verdadera de país, sino son ideas esporádicas y es atacando al presidente. Todo es poder económico, intereses económicos, la realidad, y yo lo he dicho, o sea, gente que ha estado en los gobiernos anteriores, gente que se ha enriquecido con los recursos públicos,
diciéndole a los colombianos que ellos tienen la solución